vamos a hablar de una época, la de Jorge III de Inglaterra, siglo XIX, ¿no?, en que la religión tenía la batuta. Hablar en contra de la Iglesia era sedición. La sedición tiene un castigo importante. ¿Por qué? ¿Por qué somos religiosos? ¿Los demás animales son religiosos? ¿Pueden serlo? Vamos a hablar un poquito, antes de empezar con el tema de Darwin, de los mecanismos darwinianos en funcionamiento en la vida real. Sobre este tema tan peliagudo que es la religión, que no sabemos que puede existir, no creemos pero decimos que sí, o sí creemos pero decimos que no. ¿Por qué hay tanto problema aquí? Vamos a ver. La vida en comunidad de los seres humanos no empezó con las ciudades, empezó con las hordas. Las hordas son grupos nómadas de entre 5 y 80 personas, más o menos. Todo el mundo se conoce. Hay parentesco en todo el mundo, aunque la relación incestuosa provoca un rechazo instintivo, porque quien se haya dedicado a ello ha colaborado directamente a la malformación de su descendencia, con lo cual esta tendencia incestuosa tiende a desaparecer en cuanto empieza. Entonces, en las hordas todo el mundo se conocía, esto es muy importante. De hordas pasamos a tribus, entre unos centenares hasta unos cuantos miles de personas. Establecimiento de aldeas, unas próximas a otras, etcétera, etcétera. Ya no está el nomadismo. Pero este tipo de grupo tiene no solamente el parentesco en común, sino el predominio social por valores personales concretos. No había privilegios heredados. Las aldeas comienzan hacia alrededor de 13.000 años, en la creciente fértil, ¿sí? Lo que era Mesopotamia y lo que ahora son Jordania, Siria e Irak, más o menos. ¿Por qué en esa zona? Por coincidencia. La gran respuesta a todos los porqués de la vida, por coincidencia. Porque en esa zona precisamente coincidían por cambios climáticos y una tecnología que iba avanzando, las plantas que servían para almacenarse, creando excedencias, que en su momento dieron lugar a las jefaturas y a las ciudades, a los estados, ¿sí? Bien, había otra coincidencia. De todos los animales que existen, solo 14 sirven para ser domesticados. Porque si cualquier animal falla en una de las pruebas de la domesticación, ya no sirve como candidato. Los histéricos, los que se desarrollan demasiado lentamente, los que comen más de lo que produce su carne, los predadores, los animales antisociales, todos estos no servían. De los 14 candidatos, 13 coincidían en esta zona, es que no hay derecho. Bien, pasamos de las tribus a las jefaturas. Jefaturas, ya miles de personas, empieza a haber monumentos, empieza a haber castas, empieza a haber emblemas distintivos que marcan la jerarquía, se exige respeto, muestras de respeto, que es sumisión ante según qué castas. Bien, este es el desarrollo de lo que es, en 4 palabras, la sociedad, la forma de agruparse los humanos. Pero a partir de las jefaturas ya empieza a haber privilegios heredados. Esto va en contra del principio de la evolución, que es el cambio. ¿Qué ventajas tienen los estamentos grandes, las castas altas? Un rey perece, un emperador muere, un reinado se acaba, Dios no.
Esto suponía el hecho de que existiera una religión, la posibilidad de una continuidad política. O sea, la religión como tal ofrece grandísimas ventajas a los gobernantes, porque los hace con la I. Inmortales, sí señores, inmortales. Vale. Por primera vez también con las jefaturas, luego con los estados, tuvimos que aprender a no matar a los desconocidos. Antes el parentesco unía a todos los grupos, cualquier individuo de una tribu sabía quién se había casado con quién, era hija de quién, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día, a esta distancia, más o menos, somos cómodos, estamos cómodos. Si yo me pongo a menos de 1 metro de una persona desconocida, se genera una incomodidad. Estos son vestigios de la época en que conocíamos a todo el mundo. No nos cruzábamos nunca con nadie que no fuera enemigo en la vida cotidiana, nunca. Todos éramos conocidos. Otra cosa, que se pierde mucho con el uso de los móviles en las ciudades. Vamos andando por la calle, se cruza alguien con nosotros. Existe ¿cómo es? La descortesía cortés. Tengo que mirar a esa persona un instante y luego apartar la mirada. La desatención cortés, perdón. ¿Cuál es la finalidad? Si no lo miro, lo desprecio, como si no existiera. Pero si lo miro fijo y le sigo con la mirada, lo amenazo, porque la mirada fija entre personas, sobre todo del mismo sexo, es eso. Es una amenaza, es un reto. Si no, lo prueben ustedes la próxima vez que vayan a un restaurante. Las hembras eligen una hembra, los machos un macho, y se lo quedan mirando fijo. Fijo, ¿eh? Una de dos. Si es una persona más bien sensible, más bien nerviosa, no sabrá dónde mirar para no encontrarse con esa mirada. Y si es una persona un poco subida de tono, ¿qué va a hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Nos conocemos o qué? Estas cosas funcionan y se pueden poner a la prueba todas. Bien, las creencias. Las creencias de las hordas y de las tribus, que si había magia en una piedra, que si había etcétera, 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 no tenían la finalidad ni de justificar una redistribución desigual de bienes, ni la finalidad de erradicar el asesinato de desconocidos, porque estas circunstancias simplemente no existían. Se conocía a todo el mundo y no había excedencias. En cuanto una creencia metafísica cumpla estas dos funciones, ¿sí?, justificar la redistribución desigual de bienes y erradicar el asesinato, se llama religión. Es la diferencia entre una creencia y una religión con todas las letras. ¿Ok? Bien. Entonces, tenemos una serie de privilegios heredados en los estados, en las jefaturas y en los estados. Y tenemos que contener a los desconocidos para que no se echen a sus respectivos cuellos. De acuerdo, tenemos una función de la religión. Pero la pregunta al $1.000.000, ¿por qué somos religiosos? ¿Un perro puede ser religioso? No, seguro. No. Ni un bicho maltés, que no. Vale. 2 factores, solo 2 factores nos hacen capaces de ser religiosos. Solo uno de esos factores imposibilita que un animal lo sea. Vamos a hablar 4 palabras de nuestra evolución, porque hemos venido a hablar de Darwin, no de todo esto. Hubo un momento en nuestra evolución que de caminar así,
¿Sí? No lo voy a hacer con las piernas porque no me llega. Un ángulo de más o menos 45 grados a ponernos de pie. ¿Esto qué suponía? Que para no estar mirando al cielo todo el rato, el cráneo tuvo que sufrir una rotación compensatoria, ¿sí? Que ejerció una presión sobre nuestra laringe que supuso el primer paso hacia la complicadísima y articulado lenguaje humano. Es único, compositivo, simbólico, semántico, contiene significado. Simbólico, ¿qué quiere decir? Esto se llama mesa, en estos barrios, taulada. Ese sonido no tiene nada que ver con la fórmula, con la forma. No tiene nada que ver con el uso, no tiene nada que ver con la composición. Es un convenio simbólico. ¿Ok? Este lenguaje llegó un momento en que nos permitió hacer algo que ningún otro animal hace. Prever. Todos los demás animales viven en su más absoluto presente. A la luz de su experiencia, sí. Si no, no habría aprendizaje. Pero el futuro empieza con nosotros. No pueden hacer proyecciones hasta mañana. No, ni hasta de aquí 5 minutos. Imposible. ¿Ok? Entonces, esta capacidad de previsión, junto con el crecimiento del cerebro, dio lugar a una previsión terrible. Con la M. La muerte. Claro, sabemos todos los que estamos aquí que estamos condenados a desaparecer. Entonces, el cerebro humano es de un tipo que necesita explicaciones de todo lo fundamental en la vida para paliar la angustia del desconocimiento. ¿Qué va a pasar? No sé. Mientras no sabemos una explicación en concreto, la inventamos. Es así de sencillo, porque es mucho mejor, más tranquilizador, agarrarte a una posibilidad que decir, es que no sé. Llegamos durante nuestra evolución a proyectar pensamientos que nos explican que vamos a morir. Esto genera la necesidad de encontrar algo, pero no sabemos inventar. Sabemos descubrir, pero inventar no. Dicho de otro modo, nuestra capacidad de análisis es increíble, pero de síntesis más bien pobre. Necesitamos hoy una cura para el SIDA. ¿Por qué no está? Porque tenemos que esperar hasta que 2 disciplinas, 2 elementos de conocimiento lleguen a que un puente entre ellos sea identificable y que suponga la solución. Sea para lo que sea, o sea que una necesidad nunca explica la evolución de nada, porque una necesidad es una carencia, no resuelve nada. ¿Sí? ¿Qué hay que buscar entonces para saber cómo evolucionan las cosas? Hay que buscar el recurso, sea intelectual, sea cerebral, sea material, que permitiera satisfacer esa necesidad. La necesidad pone rumbo, pero tiene que poner rumbo a algo, y son los recursos que se dirigen en función de la necesidad. ¿Esto más o menos va teniendo sentido? Bien. Bien. O sea que ahora sabemos por qué necesitábamos ser religiosos. Esta parte es lo que no tiene ningún otro animal. Ninguno. ¿Cuál es la otra parte? Necesaria, los recursos para poder inventar un más allá. No puedes inventarlo porque lo necesites, tienes que tener recursos. Esta teoría lleva en existencia
desde Darwin, ¿eh? Y es fruto de las cavilaciones de un tal Edward Taylor. ¿Sí? Tango, Yankee, Lima, Oscar, Romeo. Internacional, ¿eh? Código. Nada de Sevilla, Alicante, no. Aquí no. Vale, vamos a buscar esa otra parte que tienen los animales, los mamíferos, durante los más de 200 millones de años que existimos los mamíferos. ¿Cuál es esa capacidad, ese recurso que solo hay que identificar? Nuestra capacidad de soñar. Todos los mamíferos compartimos esa capacidad de soñar, que se supone que es para resolver tensiones no resueltas de vivencias del día anterior, llamado resto diurno en lenguaje freudiano. Bueno, a ver, ¿y los sueños? ¿Cómo pueden facilitarnos un recurso que podemos aprovechar para alargar la vida? Siempre contienen un fuerte componente emocional los sueños, por eso existen, porque no hemos resuelto algo. Bien, en las hordas, las agrupaciones más primitivas, todo el mundo, todos los humanos, vivíamos en hordas hasta hace unos 40.000 años. O sea que hay un cultivo aquí importante. Vale. En las hordas moría una persona cercana, todo el mundo era cercano. No es probable que al día siguiente, o al otro, soñáramos con esa persona. Yo pregunto, si ha habido algún fallecimiento de un ser cercano, ¿no se sueña con esa persona? ¿Y cómo está esa persona cuando soñamos en ella? Está viva. Entonces, aquí tenemos el puente, que tenemos que hacer nosotros, pero los dos lados se ven. Lo veo aquí, muerto. Pero por la noche lo veo vivo. Solo tengo que comunicar mis sueños, lo que he visto, porque esa mente primitiva de aquel entonces no ve más allá. Lo que yo he visto por la noche, te lo comento a ti. Ostras, pues yo también lo he visto. Vivo. Ya está. Ya tenemos una ventana hacia un lugar que solo requiere una descripción para convertirse en más allá. Bien, ahora tenemos el mecanismo que produjo la religión. También tenemos el interés político en mantenerlo. Y esta era la situación cuando Darwin empezó con su teoría de la evolución, que decía de estático nada, de privilegios heredados, cuidado. Él no se metía en política, pero el trasfondo biológico sí que se metía. No había más remedio. Vamos a leer un poco. Pararé después de cada sección a ver si hay alguna pregunta. Si no, continúo. ¿Ok? Bien. Charles Robert Darwin, padre del darwinismo, que estaba destinado a minar las premisas del creacionismo y a revolucionar el pensamiento científico, nació en el seno de una familia acomodada, gracias al tesón de su severo pero afectuoso padre y al vínculo matrimonial que el doctor Robert había contraído con Susanna Wedgwood. Susanna Wedgwood era una de las hijas de un magnate de la cerámica, de la zona central de Inglaterra. O sea que había dinero. Bien, nos encontramos al final del reinado de Jorge III y en la época de la novelista Jane Austen. Robert y Susanna eran padres típicos de la emprendedora clase alta que comenzaba a emerger.
La vida giraba en torno a la lectura y a la correspondencia, a las cenas, los bailes en las casas de familias similares del vecindario. Las animadas conversaciones en estas ocasiones habrían incluido temas como la música, la literatura, la política y las ideas revolucionarias del momento. La seguridad y felicidad de una infancia transcurrida entre su propia familia en Shrewsbury y la de los Wedgwood, a 30 kilómetros de distancia, solo fueron momentáneamente interrumpidas por la muerte de su madre de peritonitis en 1817, cuando Charles tenía 8 años. La devoción maternal de sus 3 hermanas mayores borró en relativamente poco tiempo hasta el recuerdo de la crónicamente enferma Susana. Unos meses después, ya con 9 años, Charles fue internado en la escuela de Shrewsbury, aunque esta institución se hallaba a 15 minutos de su casa. Su hermano mayor, Erasmus, llevaba 3 años ahí y fue, a la vez, el vínculo con la familia y el apoyo moral que Charles tanto necesitaba. Adoraba a su hermano. La escuela de Shrewsbury tenía como cometido preparar a los hijos del sector adinerado de la sociedad local para su ingreso en las universidades de Oxford o Cambridge, o, cuando menos, elevar su nivel de conocimientos para que pudieran, aún sin continuar sus estudios, vivir de manera cultivada en las propiedades de sus familias. El local era en sí tristemente inadecuado. La capilla servía de aula y los dormitorios estaban atestados. Algunos niños tenían que dormir en la galería que estaba situada encima de la biblioteca y otros en casas cercanas. Había un dormitorio especialmente largo, con una sola ventana al fondo, que albergaba de 20 a 30 niños por la noche. Después de 60 años, a Charles Darwin todavía se le revolvía el estómago al pensar en la, cito, peste atroz de aquella sala por la mañana. Los padres de los niños suplementaban la desagradable comida con cestas de carne, tortas y fruta. Los hijos de la clase adinerada eran violentos. En 1818, el año que llegó Charles, algunos chicos mayores se dedicaron al pillaje, intimidando a los granjeros en el mercado, matando cerdos y rompiendo las antiguas ventanas de vidrio plomado de la biblioteca de la escuela. A pesar de ello, Samuel Butler el director, pudo afirmar en 1826 que, cito, jamás se ha azotado al mismo niño 2 veces en una semana, más de 3 veces en 26 años. Bien. Cuando podía, Charles volvía a casa, por la noche o durante los fines de semana, para coleccionar especímenes o realizar experimentos químicos en la caseta de su jardín. Consideró sus años en la escuela como un vacío en su educación. Un día aprendía de memoria 40 o 50 líneas de Virgilio u Homero, 48 horas más tarde no quedaba vestigio alguno de su esfuerzo. Aunque nunca descendió bajo el nivel de mediocre en sus estudios en Shrewsbury, su padre no estaba contento. De modo que a los 15 años Charles fue precozmente enviado a Edimburgo para estudiar medicina nuevamente junto a su hermano mayor, Erasmus. La ciudad comenzaba a acusar la presencia de barrios de chabolas, consecuencia del surgimiento de las nuevas industrias, pero la vitalidad intelectual de la capital, apodada el Atenas moderno, llenaba de emoción los ambientes estudiantiles. Erasmus siempre había sido de constitución frágil y su salud empeoraba, hasta el punto de merecer una salva de precauciones y remedios procedente de alguien poco amante de escribir cartas, su padre. Cuando los hermanos salían de paseo, a hacer alguna visita social o a conocer alguno de los pocos lugares que Erasmus quería ver, Charles lo acompañaba siempre, solamente a él, mientras que habitualmente ambos permanecían en sus habitaciones leyendo. Erasmus prefería los temas filosóficos. Charles estudiaba zoología e historia natural. Cuando Erasmus acabó sus estudios en abril de 1826, volvió a Shrewsbury, encantado de no tener que continuar soportando los incómodos contrastes culturales del norte. Charles, por tanto, se vio obligado a salir de su reclusión, en pleno tumulto político. La enardecida lucha para reformar el obsoleto sistema académico de las universidades estaba asimismo en su apogeo.
Charles Darwin asistió a 9 cursos universitarios que abarcaban las áreas tradicionales de enseñanza médica, anatomía, cirugía, medicina general, materia médica y sus asignaturas complementarias, además de apuntarse a química e historia natural. Pero la combinación de repulsión innata ante la sangre y el sufrimiento e insatisfacción con respecto a la calidad académica de la mayoría de los cursos universitarios acabó por desalentarlo. Salió corriendo en una ocasión de una intervención practicada sobre un niño. En esta época, antes de la aparición del cloroformo como primera anestesia de uso generalizado, la impresión que recibió debió ser determinante. Si esto era la medicina, Charles no quería saber nada más de ella. Cuando llegó el final del curso de primavera de 1826, estaba decidido que no quería seguir. El único inconveniente era que su padre debería ser informado. No se atrevió. Así que, mientras Erasmus fue enviado a una escuela de anatomía londinense para continuar sus estudios, Charles volvió a Edimburgo en octubre de 1826 para empezar su segundo año como estudiante. Ahora también le entristecía la soledad. El verano había supuesto un breve viaje a París con su tío Josiah Westwood, la primera vez que había estado en el extranjero, durante el cual se había dado cuenta de que su parte de la herencia paterna le permitiría vivir cómodamente sin la necesidad de ejercer como médico o, dado el caso, sin trabajar. Empezó a desatender sus clases de medicina. Conoció al célebre especialista en esponjas y ateo confirmado Robert Edmund Grant, con quien realizaba salidas a las aguas próximas a Edimburgo para estudiar la diminuta fauna marina. También recibió clases de taxidermia del esclavo negro liberado John Edmonton. Pero, aunque se apuntó a algunos cursos de historia natural impartidos por Robert Jameson, acabó convenciéndose de que solo podría ser él mismo si abandonaba la carrera de una vez. Al enterarse de esto por las hermanas de Charles, su padre, con su 1,83 m de altura y sus 149 kilos de peso, explotó, con esa voz de falsete que recordaba que solo era un mortal. Solo te preocupa cazar con escopeta los perros y coger ratas, y serás una vergüenza para ti mismo y para toda tu familia. Fue la primera vez que su padre se había enfadado con él en serio, y había que elegir rápidamente una profesión alternativa que, por una parte, reflejara la posición social de la familia y, por otra, asegurara una cierta independencia económica si fallaba la herencia. ¿Ok? Tenemos un chaval escarmentado por el poco nivel de los estudios. Podemos imaginar una universidad escocesa en esta época. O sea, hasta en la ópera la gente hablaba todo el rato. Había peleas, los de los palcos escupían sobre las cabezas de los de abajo. O sea, era otra época, no tenía gran cosa que ver con ahora. Y él allí, viendo sangre y teniendo por otro lado a un padre iracundo, aunque afectuoso, que necesitaba que ese hijo estudiara y que estudiara medicina. Paradójicamente, en retrospectiva, el doctor Darwin escogió para su hijo la carrera de divinidad, o sea, teología, lo que actualmente sería religión. A Charles, quien, como siempre, poco tenía que decir o hacer al respecto, le pareció bien la idea de convertirse en cura de la campiña inglesa. Claro. Dinero, campiña, ¿qué más se podía desear? Tenía muchas ventajas el Darwin. No tenía nada que ver, por ejemplo, con el que acabó apodándose el Bulldog de Darwin, ese temperamento sanguíneo que caracterizaba a Huxley, ¿sí? Su defensor. En enero
de 1828 llegó a la Universidad de Cambridge con una generosa concesión anual por parte de su padre, 300 libras. Es poco probable que en la actualidad los resultados académicos de Darwin le hubieran permitido acceder a una carrera universitaria. Enseguida, el aspirante a eclesiástico se encontró a gusto con la gente que conoció, jóvenes que procedían de situaciones sociales muy parecidas a la suya y que compartían sus mismos objetivos profesionales. Desde que Enrique VIII se hubo separado de la Iglesia católica y romana, tanto Cambridge como Oxford habían formado parte íntegra del Estado y de su Iglesia oficial. Ojo, las religiones, su adoctrinamiento empieza en los colegios, en los estamentos políticos, y dominar las instituciones académicas es una parte fundamental para que se mantenga, porque la gente, las autoridades que se supone que tienen un poder intelectual superior, así lo explican. Entonces lo que te viene de arriba no lo cuestionas, si te viene de fuera sí. Bien. La teología, en este contexto nacional, impregnaba la política, sobre todo en la Casa de los Lores, donde los obispos ocupaban sus escaños al lado de los lores hereditarios. Entrar en estas universidades era a todas luces entrar en la clase dirigente de Inglaterra. Como Charles no era ni mujeriego ni bebedor, ni le interesaba la metafísica ni la actividad política, se recluyó felizmente dentro de los muros de la universidad, ignorando todo lo que le rodeaba. Irónicamente, las habitaciones que ocupó en Christ's College, Cambridge, habían albergado más de medio siglo antes al teólogo de la naturaleza William Paley. ¿Os suena de algo este William Paley? Las obras de Paley sobre filosofía moral en 1785 y sobre el mundo natural en 1802 desarrollaban un modo de demostrar la existencia de Dios por medio del diseño aparente en la naturaleza. La palabra clave es diseño. Paley, de gran influencia en su época y aún durante la juventud de Charles, empleó como ejemplo el de un reloj encontrado en un camino. Jeje, esto tiene su ironía. Solo un breve anécdota. Hace años, cuando yo estaba escribiendo ese libro, estaba en la Rambla de Cataluña con un perro que estaba enseñando, un terrier ruso, que es como un schnauzer gigante, pero más gigante. Berlín se llamaba, bien. Y se me acercan dos chicas, de entrada bien, hasta que uno empezó a hablar. ¡Qué bonito es el perro! ¡Ay, muchas gracias! Normalmente nunca trabajo solo, trabajo con el propietario, la propietaria, toda la familia. A nadie le interesa si un perro me obedece a mí o no. Entonces, en esta ocasión, la chica, ¡ay, qué bonito es este perro! Y yo, pues muchas gracias. ¡Qué bonito es el mundo! Si te lo quieres creer, ¿no? No se me ocurrió en ese momento, pero podía haberle preguntado, ¿y por qué crear un predador si todo es tan bonito? ¿No? ¿Qué necesidad hay de tener un animal que desgarre a otro que no haría daño ni a una mosca? Bueno, es igual, no se me ocurrió. Qué bonitas son las creaciones de Dios. Y yo le dije, perdone, es que la verdad soy un poco darwinista. Y la chica que iba con ella probablemente sería una estudiante del tema. ¿Qué me saca para convencerme de la existencia de Dios? La teoría de William Paley sobre un reloj que se encuentra en el camino. No sé si vosotros miráis la fecha del yogur antes de coméroslo, pero en este caso la teoría que esta chica me ofrecía llevaba caducada pues unos 150 años. Y seguimos. Si se me ocurre otra anécdota.
Bien. Sí, repito la última frase. Paley, de gran influencia en su época y aún durante la juventud de Charles, empleó como ejemplo el de un reloj encontrado en un camino. Bien. ¿Qué decía del reloj? De la misma manera que la presencia del reloj supone la existencia de un relojero, decía Paley, así todas las adaptaciones de la naturaleza debían comprenderse como facetas especialmente creadas por Dios para encajar en cada ser que desempeña su papel en el proyecto global. Luego hablaremos de dónde está el fallo en esta teoría, porque la hay. Esto, y una pregunta que muchos se hacen, no es una pregunta original mía. ¿Y qué pasa con los dinosaurios? ¿Por qué fulminaron a tanto coloso? ¿El tiranosaurio fue pecaminoso? ¿Por qué? ¡Oh! Fallo, todos fuera. No puede ser. Pero este no es el fallo en esta teoría. Luego lo miramos. Bien. Este proyecto global, ¿qué? Vale. Este proyecto global, sí, se caracterizaba por su estabilidad, por sus jerarquías intrínsecas. Parece que estamos hablando de la aristocracia británica. Que, por cierto, en un libro que se llama La historia natural de los pijos, está bien, comunidades cerradas que procrean, rechazando, bueno, etcétera, etcétera, descubrió, no me acuerdo el nombre de su autor, que las bancadas, no sé cómo se llaman, orientadas hacia el alabado sea vuestro Señor, tenían justo al lado imágenes del Señor de la finca. O sea que nuestro Señor se puede entender de las dos maneras, pero que confluyen, que se solapan. Bien. Semejante pristina estabilidad suponía, por otra parte, el reflejo del deseo de muchos de conservar eternamente la estructura social y moral de Inglaterra, en beneficio propio. Sonaba, no obstante, una nota nueva en el concierto de la racionalización metafísica. Según se comenzaba a afirmar, no había contradicción alguna entre una teología natural, empírica y metódica y la religión. Tal y como manifestó, hombre muy religioso, el presidente de la Asociación Geológica de Londres, Adam Sedgwick, en una reunión de 1831, esto es inteligente. Ninguna opinión puede ser una herejía, excepto aquella que no sea verídica. Estaba cavando su propia tumba, pero la afirmación es inteligente y continúa. Podemos comprender que existan falsedades en conflicto, pero las verdades nunca pueden hacerse la guerra entre sí. Eso es cierto, ¿no? Bien, la ciencia en este sentido era religión, porque llevaría a un mejor entendimiento de las obras de Dios. Sin embargo, este planteamiento estaba destinado precisamente a situar las premisas creacionistas en el lado de las falsedades. Charles seguía los discursos, leía los libros, asistía a cursos de botánica y coleccionaba escarabajos, una auténtica pasión que dio lugar a más de una caricatura de la pluma de un amigo. Mientras estaban en Cambridge, Darwin tuvo la inmensa fortuna de conocer a un hombre que iba a influenciar su carrera más que nadie. Muy importante este hombre en su vida. Buen tío. Se trataba del reverendo profesor John Stevens Henslow,
quien ocupaba la cátedra de botánica desde 1825, aunque durante los 3 años anteriores había sido catedrático de mineralogía. Tenía 13 años más que Charles, quien se convirtió en su más leal discípulo y amigo. De hecho, la única instrucción formal en ciencias naturales que recibió Darwin entre 1829 y 1831, el año de su graduación, fueron los cursos de botánica de Henslow. Muy activos y basados en la apreciación de las plantas como organismos vivos. Incluían la disección, una innovación en Cambridge, y salidas al campo con almuerzo. Henslow también animó a su alumno a leer la narrativa personal de Alexander von Humboldt, autor de Cosmos, que relataba su viaje a América del Sur, pasando por las Islas Canarias, que duró desde 1799 hasta 1804. Esta obra inspiró a Darwin a proyectar con unos amigos una expedición de coleccionismo a Tenerife, para satisfacer su, cito, celo ardiente de ofrecer hasta la más humilde contribución a la noble estructura de la ciencia natural. Se hablaba así entonces. Empezó a aprender el castellano. Esto mucha gente no sabe. Darwin empezó a aprender el castellano y a estudiar geología. Logró convencer a Henslow para que le diera un curso intensivo sobre el uso de los instrumentos técnicos y la trigonometría en las descripciones geológicas. Fue también Henslow quien organizó que Darwin acompañara a otra figura de la ciencia, el reverendo profesor Adam Sedgwick, catedrático de geología, en su excursión anual de campo al norte de Gales en 1831. De temperamento bondadoso y generoso, este gran geólogo inició a Darwin en los rudimentos del trabajo de campo en su especialidad. Cuando volvió a su casa de Shrewsbury, casa de los padres, que se llamaba The Mount, el monte, con su graduación ya concedida, había logrado alcanzar el 10º lugar entre los 178 aprobados en cursos no honoríficos. Darwin encontró una carta de Henslow, la carta, esperándole. Era el día 29 de agosto de 1831. La carta proponía, ojo, un viaje a Tierra del Fuego, volviendo por la ruta de las Indias Orientales. Se había escrito el día 24. A Henslow le habían pedido que encontrara a un joven caballero interesado en la ciencia y en la historia natural y que, sobre todo, sirviera como compañero de viaje al capitán del Beagle, Robert Fitzroy. Este apellido, bueno, ya pone aquí. Fitzroy viene de Fitz-Roy, hijo de rey. Y era un nombre para los hijos ilegítimos. El apellido conllevaba el vínculo, ¿no? Fitzroy llevaba un apellido célebre que había nacido junto con los hijos ilegítimos de Carlos II y Bárbara Villiers, duquesa de Cleveland. No ha cambiado nada, ¿eh? Además, un hermano de su madre, Lord Castlereagh, había ocupado el cargo de secretario de Asuntos Exteriores desde 1812 hasta que se abrió la tráquea con un cuchillo en 1822. O sea, el tío del capitán se había suicidado. Gracias a ello, vamos a ver lo que pasa ahora. Fitzroy temía heredar el temperamento maníaco-depresivo de su tío materno. Tan distinguida posición social había allanado su camino en la marina, aunque él tenía méritos propios. Estamos hablando de Fitzroy, el capitán del Beagle. ¿Sabéis lo que es un Beagle? ¿Qué es un Beagle? Sí, señor. Como todas las nacionalidades han puesto nombres a sus barcos de guerra y no de guerra,
que implican determinadas cualidades que tendrían que tener sus tripulaciones, el Beagle se caracteriza por su tenacidad. ¿Va detrás de un rastro? Eternamente. Esto es un Beagle. Se había graduado en el Colegio Naval Real con una medalla de oro. Era buen matemático y estaba muy interesado en la ciencia. Era un hombre de valores concretos e inamovibles. Era tajante e intransigente, valiente e industrioso, pero en su inflexibilidad estribaba su vulnerabilidad. Este es el hombre. Pero claro, el Darwin lo conoció cuando era casi un adolescente, todo chupado y mal afeitado, y etcétera, etcétera, y llegó a vicealmirante, casi nada. O sea, era un buen capitán. Por fin el viaje del Beagle. Comentaba antes, la gente de Tierra de Fuego se llaman fueguinos, ¿vale? Si cometo el desliz de llamarlos fueguiños es porque tengo amigos gallegos, no por otra cosa, son fueguinos. ¿Bien? Vale. Cuando en diciembre de 1828 el anterior capitán del Beagle, Pringle Stokes, se había pegado un tiro en la cabeza, Fitzroy, de 22 años, pobret, y teniente de navío a bordo del Ganges, un barco, en Montevideo, había sido enviado para sustituirlo. El suicidio de Stokes se debió a las enormes tensiones que causaba la misión cartográfica que llevaba a cabo en las gélidas aguas meridionales de Sudamérica, Patagonia y Tierra del Fuego. Era horroroso, o sea, que precisamente tenían que ir porque no había una cartografía que ofrecía confianza. Había bajos, había tormentas, había de todo ahí. Y un capitán, la soledad de la autoridad, allí con su tripulación que tenía que mantener a raya, que esto tenía que ser, vamos. Su tripulación se moría de escorbuto porque faltaban víveres. Los mapas y las cartas de la zona eran laberintos de errores, lo cual les obligaba a dar vueltas y más vueltas en el mismo lugar. La costa era desolada y azotada por peligrosos temporales. Pringle Stokes, el anterior capitán, había capitulado. Al poco tiempo de asumir el mando del Beagle, Fitzroy hizo escala en Tierra del Fuego. Una noche, un grupo de nativos se llevó el pequeño bote ballenero, esencial para efectuar mediciones en aguas poco profundas. Algunos indios fueron tomados como rehenes, pero se escaparon todos menos 3, entre ellos una niña de 9 años. Todavía no hemos empezado el viaje, ¿eh? Estos son hechos anteriores. Ante la negativa de los fueguinos de cambiar el bote por sus compatriotas, Fitzroy abandonó todo intento de recuperarlo, pero comenzó a nutrirse en su mente el proyecto de difundir la luz de Britania por medio de estos 3 salvajes, llevándolos a Inglaterra, donde aprenderían el idioma y los modales del imperio. Inició la primera recopilación conocida de palabras fueguinas y compró a un cuarto joven, orundélico, de 15 años, a un indio adulto por el precio de una cuenta de madreperla, un botón. Dio nombres a los 4. A la niña, Fuella Basket, que sería más o menos cesta fueguina. Y a los demás, York Minster, de 27 años, Catedral de York, Boat Memory, memoria de bote, y a orundélico le puso Jemmy Button, botón de palanca, debido al precio que había pagado por él. El formato de los nombres elegidos corresponde al de las personas, a saber, nombre de pila y apellido. En cambio, los elementos escogidos se refieren a objetos. Posiblemente este bautizo revele el estatus concedido al indio salvaje por Fitzroy.
entre las personas y las cosas, que era más o menos la categoría de los animales en aquella época. Este filántropo secuestrador dio su palabra que los indígenas serían devueltos a su isla natal, con el fin de iluminar a los desafortunados que se quedaban atrás con conocimientos del cristianismo, de la técnica del cultivo de las plantas alimenticias y del empleo de la indumentaria. Fitzroy pretendía civilizar de este modo a los indios yaganes de Tierra del Fuego. El Beagle volvió a Inglaterra. Al poco tiempo de su regreso, Boat Memory se murió a causa de una vacuna de viruela, pero los otros tres se divertían con la instrucción novedosa que recibían. Jemmy Button se convirtió en un auténtico dandy, con su pelo corto, sus limpísimos botines y sus guantes blancos de cabritilla. Vivieron con misioneros ingleses que los llevaban ocasionalmente a visitar los alrededores de Londres. Hasta tuvieron una larga entrevista con los reyes. Pero entonces surgió un problema. Debido a la recesión económica en Inglaterra, el almirantazgo se negaba a financiar el segundo viaje del Beagle y todos los demás viajes científicos a aguas sudamericanas fueron cancelados. Fitzroy, sin embargo, había dado su palabra de llevar a los fueguinos a casa. Solo le quedaba una solución: financiar su regreso él mismo. La palabra es para algo, ¿no? La pregunta es, ¿a quién había dado su palabra? A los fueguinos, ¿no? Bien. En julio estaba ultimando detalles para fletar un barco, él mismo con sus propios fondos, cuando el almirantazgo decidió acabar la misión iniciada en su viaje anterior, la de levantar cartas de navegación de Sudamérica. Detrás de esta decisión estaba la influencia de su tío paterno, el duque de Grafton, y el interés profesional de otro hombre poderoso, el capitán irlandés Francis Beaufort, nombrado hidrográfico de la Marina en 1829 y famoso sobre todo por su escala, que relaciona las fuerzas del viento con sus correspondientes estados de mar. ¿Os suena la escala Beaufort? ¿Sí? Fuerza 1, Mariana, viento en calma, etcétera, etcétera. Bien. Los mares australes, decían estos hombres, eran altamente significativos en términos tanto navales como comerciales. El almirantazgo se dejó convencer. No obstante, esta vez el Beagle iría solo, esta vez no había barcos de apoyo. Según la tripulación, el fantasma del capitán Stokes viajaría con ellos en el camarote que Fitzroy estaba destinado a ocupar para más INRI. No era el mejor augurio para un viaje que tenía que durar 2 o 3 años, y menos cuando el tío de Fitzroy se había suicidado hacía menos de una década. El capitán Fitzroy acudió a Beaufort. Lo conocía personalmente y sabía que era la fuerza motriz de la coordinación de los estudios científicos con las operaciones navales. La única petición que le hizo fue de estremecedora sencillez. Fitzroy quería que Beaufort le encontrara un compañero de viaje para paliar los efectos de la soledad y de la tensión que habían arrebatado la vida a su antecesor. Cuando el padre de Charles fue informado de la propuesta de viaje, se opuso enérgicamente. Su hijo solo tendría su permiso para emprender semejante aventura si lograse convencer a una persona que el doctor Robert considerase sensata de que no era una idea descabellada. Característicamente, Charles hizo una lista de las objeciones de su padre y la llevó a su tío, el ceramista, para enseñársela a su tío, gracias a cuya intervención fue finalmente concedido el beneplácito paterno.
el día 5 de septiembre de 1831, en el despacho de Beaufort, en el edificio del Almirantazgo, se celebró la entrevista entre Darwin y Fitzroy. Enseguida congeniaron y quedaron para cenar juntos aquella misma noche y para volver a verse al día siguiente, con el ánimo de comentar el viaje con más detalle y hacer algunas compras juntos. Pero nunca fueron pareja, ¿eh? Bien. Al estar los comercios cerrados el día 8 debido a la coronación en Westminster Abbey de Guillermo IV, tercer hijo de Jorge III y tío de la futura reina Victoria y su reina Adelaida, Darwin pagó 1 guinea por un asiento, escribiendo posteriormente a sus hermanos que era, cito, como lo que se ve en los libros de imágenes de los desfiles de Oriente. El 11 de septiembre, Darwin y Fitzroy fueron a Plymouth en barco para ver el Beagle en los astilleros. Fitzroy aprovechó la ocasión para comunicarle a Darwin su convencimiento de que la vuelta al mundo proporcionaría una gran oportunidad para comprobar el génesis bíblico, o sea, aunque con finalidades que se demostrarían opuestas, el objetivo inicial era el mismo. Darwin iba a demostrar, no a desmitificar. Ambos hombres creían, como toda la gente instruida de la época, en la veracidad literal del relato de la creación. Darwin, como naturalista, encontraría fácilmente pruebas del diluvio universal y de la primera aparición de todas las cosas creadas sobre la Tierra. Cuando llegaron a Plymouth, sur de Inglaterra, solo os quiero enseñar una cosa. He hablado de la casa de los padres de Darwin, que es donde él creció, donde él volvía. Eso está aquí, en Shrewsbury. Y este magnate de la cerámica, con cuya hija se casó Darwin, pues estaba más o menos 30 kilómetros. Todo esto, lo de la juventud de Darwin, se centra en esa zona. Bien. Cuando llegaron a Plymouth, el Beagle estaba desarbolado, en dique seco. Había sido construido hacía 11 años en un astillero de Woolwich, cerca de la desembocadura del Támesis, ¿sí? En el río Támesis. Era un bergantín de 235 toneladas, al que se había añadido un tercer palo de mesana, de atrás, de popa, para hacerlo más gobernable cerca de las complicadas costas de su destino principal. Tenía 28 metros 60 de eslora, de largo, y 7 metros 20 de manga, de ancho. Calaba 3 metros 80 de profundo. El Beagle podía izar un total de 21 velas y llevaba 7 botes auxiliares a bordo para realizar la labor de cartografiar las aguas poco profundas de las costas de Sudamérica. Bien, el camarote de Fitzroy albergaba 22 cronómetros, 5 de su propiedad, para establecer lo más exactamente posible la longitud de los lugares que visitarían. Sus 10 cañones eran de cobre en lugar de hierro, para no descompensar las brújulas. Aunque la fecha prevista para zarpar había sido el 4 de noviembre, la meticulosa restauración del Beagle había retrasado el inicio del viaje. El día 21, Darwin llenó el diminuto espacio de a bordo que se le había concedido de tarros, libros y un nuevo microscopio. Su camarote era el de popa.
3 semanas más tarde levaron el ancla y se hicieron a la mar, pero se levantó un temporal del sudeste en el Canal de la Mancha, que después de una lucha de 36 horas, que se dice pronto, les obligó a correr hacia el abrigo de Plymouth nuevamente y a esperar 10 días más para que amainara. El día 21 de diciembre volvieron a intentarlo, pero una ráfaga de viento fuerte hizo que el Beagle embarrancase en la isla de Drake. ¿Reconocéis ese apellido? Todavía dentro de la bahía. Cuando lograron reflotarlo, el viento había vuelto al sudeste, de modo que Fitzroy decidió pasar la Navidad anclado en el puerto. Durante la tarde del 27 se levantó un viento favorable de levante y, por fin, pusieron rumbo a las Islas Canarias. La última visión de Inglaterra que tuvieron las 74 almas que estaban a bordo fue el faro de Eddystone. Al día siguiente, el terrible mareo que Darwin siempre padecía con mal tiempo fue exacerbado por los gritos de 4 marineros que Fitzroy había mandado azotar por negligencia, desobediencia y borrachera. Un total, quedaos con la copla, de 134 latigazos, con lo que se llama el gato de 9 colas, ¿sí? Las colas de cuero anudadas con nudos, que una fuerza de arrastre brutal. Bueno, el mareo hacía que Darwin permaneciera en el camarote que compartía con Fitzroy día tras día, comiendo solamente pasas y galletas secas de barco. Cuando llegaron a Tenerife, el cónsul en Santa Cruz les negó permiso para desembarcar debido a los brotes de cólera registrados recientemente en varias ciudades inglesas. O sea, no es que hubiera cólera en las islas, había cólera en ciudades británicas. Querían evitar que se extendieran a las islas. No podían esperar, y Darwin, muy desilusionado al no poder seguir los pasos de Humboldt a través de la isla, vio como el Beagle dirigía su proa hacia las islas de Cabo Verde, que se encontraban hacia el sur. Por fin, Darwin pudo ir a tierra. Fondearon durante 23 días, mientras Fitzroy fijaba la posición exacta de las islas. Y el primer lugar donde Darwin desembarcó en su viaje alrededor del mundo fue Porto Praya, en Santiago, una isla volcánica ubicada a unas 300 millas al oeste de la costa africana, en el paralelo 15 norte aproximadamente. Aquí fue donde empezó a ordenar sus diversas experiencias en historia natural y a adentrarse en el mundo de la investigación científica. Desde las islas de Cabo Verde cruzaron el Océano Atlántico, hicieron una brevísima escala en las yermas rocas de San Pablo, situadas a medio camino entre las islas de Cabo Verde y el continente americano, para llegar a Bahía, en Brasil, el día 29 de febrero de 1832. Los alisios les habían permitido mantener una velocidad aproximada de 7 nudos, o sea, más o menos 160 millas diarias de promedio. Durante la travesía, Darwin había pensado en la posibilidad de escribir un libro sobre la geología de algunos de los países que visitaría. Las descripciones de Humboldt de los paisajes volcánicos encendían su pasión por esta disciplina, mientras que la obra de Charles Lyell, Los principios de la geología, publicada en 3 volúmenes entre 1830 y 1833, abrió su mente hacia los procesos que obraban sobre la corteza terrestre para formar su topografía. Estos principios uniformistas explicaban la manera de interpretar la evolución de la Tierra mediante la observación de procesos operativos en la actualidad. Este uniformismo
ahora se llama actualismo. Es solo poder proyectar hacia atrás el efecto de circunstancias actuales, la corrosión, etcétera, etcétera. Los principios de Lyell también echaban por tierra la cronología, esto es divertido, bueno, para mí. Los principios de Lyell también echaban por tierra la cronología creacionista de la formación del mundo, ampliando en millones de años el tiempo disponible para el desarrollo de los procesos geológicos y, de paso, biológicos. La argumentación precisa que empleaba Lyell era la propia de un hombre que se había formado como abogado antes de dedicarse a la geología. Ahora, en 1650, el arzobispo de Armagh, en Irlanda, James Ussher, había publicado los resultados de sus cálculos, basados en la numerología bíblica y en la estimación del número de generaciones transcurridas desde Adán, de la fecha de la creación del mundo, del ser humano y todas las demás criaturas. El año de la creación, según Ussher, fue 4004 a.C., lo cual daba a la Tierra una edad aproximada de 6000 años. Pero hay más. Los cálculos de Ussher fueron afinados por otro clérigo del siglo XVII, Dr. John Lightfoot, vicecanciller de la Universidad de Cambridge. Lightfoot afirmó que, cito, el hombre fue creado por la Santísima Trinidad el día 23 de octubre del año 4004 a.C., a las 9 en punto de la mañana, y que el cielo y la tierra, el centro y la circunferencia, y las nubes repletas de agua fueron creados a la par, en un mismo instante. Ahora veremos por qué. Una característica oportuna de la cronología de Lightfoot fue que en el momento del año de toda la creación coincidía exactamente con el inicio del año académico en Cambridge. Esta cronología fue impresa en el margen de las Biblias durante 150 años, a título de guía, pero todo el mundo, incluyendo a Charles Darwin, pensaba que era originaria de las Santas Escrituras. Este hecho solo se puso en duda a mediados del siglo XVIII, debido a la acumulación de pruebas de estratos geológicos y al registro fósil. Para Darwin, el naturalista del Beagle, cada nuevo paisaje, desde las exóticas pluviselvas hasta la aridez de las pampas, las cadenas montañosas y las islas de coral, ayudó a estimularlo para que desafiara las ideas existentes acerca del mundo natural. Sus impresiones del viaje fueron registradas en su diario y también descritas en las numerosas cartas que escribía a sus parientes amigos en Inglaterra. Reunió una enorme colección de especímenes, los cuales eran enviados periódicamente a Henslow, ¿sí? John Stevens Henslow, su amigo y tutor en Cambridge. Los pájaros y los mamíferos eran despellejados y limpiados. Había que ordenar y empaquetar las conchas, las plantas, los huesos y los minerales. Darwin se mostró tan industrioso y tan meticuloso que recibía ayuda voluntaria de varios miembros de la tripulación que, como él, eran ávidos naturalistas. Le apodaron Filos, de filósofo. Aunque Darwin y Fitzroy tenían opiniones diferentes con respecto a la religión y a la política, entre otras cosas, y aunque sus diferencias llegaron en contadas ocasiones a provocar enardecidas discusiones, en general supieron mantener ese respeto mutuo tan esencial para dos hombres que convivían en un espacio muy reducido durante mucho tiempo. Ahora cada uno se ocupaba de su propio cometido. Mientras Fitzroy se dedicaba a cartografiar las costas de Sudamérica, Darwin investigaba la historia natural local.
En septiembre de 1832 hizo uno de sus descubrimientos más emocionantes. El Beagle había doblado un promontorio llamado Punta Alta, cerca de la Bahía Blanca y a unas 400 millas al sur de Buenos Aires. En un acantilado de poca elevación, Darwin vio algunos huesos y conchas en la roca. Después de un día de trabajo intenso con pico y pala, ayudado por su sirviente Covington, se dio cuenta de que se trataba del esqueleto fosilizado casi completo de un megaterio. Solamente había un espécimen entero en Europa en una época en la que el concepto de extinción era casi tan revolucionario como el concepto de transmutación, lo que ahora llamamos evolución, de las especies. Si las especies eran estables y perfectas, tal y como Dios las había creado, ¿por qué tenían que desaparecer? En diciembre del mismo año, 1832, los 3 fueguinos que Fitzroy tenía a bordo fueron desembarcados en Cala Woollya, en la isla de Navarino, en Tierra del Fuego. Con ellos estaba Richard Matthews, de la Asociación Misionera de la Iglesia, para velar por la cristianización del salvaje, objetivo principal de la cruzada personal de Fitzroy. Darwin quedó atónito al ver a los indígenas desnudos por primera vez. Es que antes de este viaje, no sé si ha quedado claro, antes de este viaje Fitzroy ya había ido a esta zona y entonces es cuando había recogido a estos pobres desgraciados. Cito a Darwin, cuando vio los indígenas por primera vez. ¿Cuán completa es la diferencia entre el hombre salvaje y el civilizado? Es mayor que entre un animal salvaje y uno domesticado, escribió. Fuegia Basket, Jemmy Button y York Minster fueron acogidos por la tribu de su procedencia, pero cuando el Beagle regresó a cabo de 10 días, Matthews, el clérigo, mostraba gran agitación. La situación se volvía cada vez más peligrosa. En cuanto Fitzroy y su grupo hubieron marchado, los nativos habían empezado a robar los pertrechos y las provisiones. Cuando Matthews había intentado impedir el pillaje, le habían agarrado, golpeado y amenazado de muerte. Jemmy también había sido maltratado, pero York Minster se había puesto de parte de los indígenas y Fuegia, que permanecía en su choza, no quería saber nada de los blancos. Es curioso, pero no sé si lo sabéis. Seguramente sí. Como no figura aquí, pues sí. ¿Sabéis por qué hay gente blanca y gente negra? Empezamos 2 negros. O sea que el racista defeca encima de sus propios difuntos, por decirlo de una manera mínimamente educada. ¿Pero por qué el cambio de color? Los cambios no pueden saltar. O sea, todo se apoya sobre su estado anterior. Entonces, tenemos que empezar pensando en el momento en que la carne empezó a tener protagonismo en nuestros antepasados, cuando se volvieron más cazadores que carroñeros. ¿Por qué? Porque a diferencia de las plantas que suelen crecer en latitudes concretas y suponen barreras para quien está condenado a comer un determinado tipo de planta, los animales son procesadores de las plantas y la musculatura animal es igual, independientemente de la latitud. Entonces el comer carne permitía salir de África. En África, ¿por qué conviene ser negro? Por el clima, por el sol. Porque lo que hace negra la piel es la melanina, que constituye una protección contra los efectos dañinos de la luz solar. La forma de la nariz, sí señor, vamos a comentar esto también. Sí. Además, el inuit es como un barril, bajito y ancho,
Esto conserva calor. Los nilotas, los masái, forma de disipar calor. Entonces, al ir subiendo, ¿qué pasa si sigue siendo negro? La necesidad crea el órgano. Sí, señor. En la medida que va subiendo de latitud, el ángulo de incidencia solar es menor. Entonces llega un momento que hay un problema. Si te falta la capacidad de absorber vitamina D del sol, puedes caer presa, víctima del raquitismo, que incapacita a su víctima. Así de claro. O sea que quien nacía un poco más clarito tenía ventajas sobre el que seguía manteniendo su arquetipo. Por eso nos volvimos blancos. Y de paso, con el aire más frío que entraba en pulmones fabricados en África, el alargamiento de la nariz permitía calentar ese aire y proteger a los pulmones. O sea que nuestra morfología no está creada por ningún intelecto privilegiado, está creada por una necesidad cambiante por traslación septentrional, nada más. El Beagle zarpó llevándose a Matthews a finales de febrero de 1833. Cuando volvió un año más tarde, Fitzroy encontró a Jemmy Button desnudo de nuevo y sin vestigio alguno de las influencias civilizadoras recibidas durante su estancia con la sociedad inglesa. El capitán tuvo que admitir que su experimento había fracasado. En mayo de 1833, Darwin desembarcó en Maldonado, una población pequeña y desamparada situada cerca del estuario del Río de la Plata, y permaneció ahí durante 10 semanas preparando una colección de mamíferos, aves y reptiles que enviaría a Inglaterra. A finales de julio, el Beagle lo recogió y se fueron a El Carmen, en la Patagonia. Desde aquí, el punto más meridional habitado por gentes civilizadas, hasta Buenos Aires, había unos 1000 kilómetros de territorio indio inexplorado. Era con la P, La Pampa, sí señor. Darwin contrató una escolta de 6 gauchos y el día 11 de agosto, montados a caballo, se pusieron en marcha hacia el norte y el primer lugar previsto para encontrarse con el barco, a 400 kilómetros de El Carmen en Bahía Blanca. Vio bandadas de 20 o 30 ñandúes, ¿sí?, que los gauchos cazaban con sus boleadoras. También cazaban ciervos y guanacos para asar y comer. Los buitres y las águilas que surcaban los aires descendían para dejar limpios los huesos de estos festines. Las mofetas y los zorrillos se paseaban por la noche, mientras el tuco-tuco lanzaba agudos y etéreos gritos desde su madriguera. El grupo acampaba generalmente en la llanura, alrededor de un fuego, las sillas de montar como almohadas y las sudaderas como mantas. Darwin se reunió con el Beagle en Bahía Blanca el 24 de agosto, como habían previsto, para luego seguir con los gauchos 40 días y 600 kilómetros más hasta Buenos Aires. En 1834, Darwin emprendió una expedición a los Andes desde Valparaíso. Al contemplar una vista en la alta montaña durante el viaje de 800 kilómetros hasta Copiaco, encontró yacimientos marinos que incorporaban los restos de un bosque fosilizado. Se convenció de que esta parte de Sudamérica había estado sumergida bajo el mar antes de elevarse a más de 2.500 metros. El actualismo, los procesos de la Tierra. Las erupciones volcánicas que presenció desde cerca de la isla de Chiloé, en la costa pacífica de la Patagonia, y el terremoto que dejó la ciudad de Concepción en ruinas, le mostraron los principios de Lyell en acción.
Después de dejar atrás la costa de América del Sur, el Beagle se dirigió hacia las Islas Galápagos, que albergaban las tortugas gigantes que les dieron su nombre moderno. Se trata de un archipiélago compuesto de 5 islas principales y una dispersión de otras más pequeñas, todas de lava negra, situado en el Ecuador a unas 800 millas al oeste de Ecuador. Su variado ecosistema constituye un denso modelo en pequeño de cómo pudo haberse poblado el planeta por la radiación de especies que se adaptaban a diferentes tipos de vida, habiendo descendido de antepasados comunes. Una cosa curiosa, claro, según los vientos predominantes y las corrientes predominantes, tú puedes pasar de una isla a otra en este sentido, pero no puedes volver. Entonces, esto aislaba progresivamente a animales que se iban adaptando a sus nuevos entornos. Porque una de las principales formas de crearse una nueva especie, que quiere decir animales antes compatibles desde el punto de vista de la reproducción con descendencia fértil, ya comportamentalmente y físicamente son incompatibles. Esto supone el nacimiento de una nueva especie, que ya no te puedes reproducir con los otros y tener descendencia fértil. Bien. Yes. Darwin vio osos marinos, pingüinos, cangrejos de un rojo brillante, los pinzones que estimularon su teoría de la especiación alopátrica. Esta es la especiación por entorno diferente, que supone un aislamiento, que puede ser una cadena montañosa, que puede ser el agua, que puede ser lo que sea. Y 2 tipos de iguana, uno terrestre y uno marino. Después de pasar 5 semanas explorando, en septiembre y octubre de 1835, Darwin y el Beagle se dirigieron hacia el sur para atravesar el Pacífico y llegar a Tahití, a Nueva Zelanda, donde Fitzroy, almirante y gobernador, se quitaría la vida como su tío a los 60 años. O sea, a pesar de todo, fueron a Australia y después al Océano Índico. Fue en las Islas de los Cocos, en la primavera de 1836, donde Darwin comenzó a consolidar sus ideas acerca de las formaciones coralinas. Y ahora estamos volviendo y no falta demasiado. El viaje de vuelta a casa se efectuó doblando el Cabo de la Buena Esperanza y arribando el día 8 de julio a la isla de Santa Elena, donde Darwin vio la tumba de Napoleón. Desde la isla de Ascensión, Fitzroy puso rumbo nuevamente a Sudamérica para completar el círculo de medidas cronométricas del mundo. El 19 de agosto abandonaron definitivamente el nuevo continente y el día 2 de octubre de 1836, 6 semanas más tarde, llegaron a Falmouth, en el sur de Inglaterra. El viaje del Beagle, escribió Darwin en su autobiografía, ha sido con mucho el acontecimiento más importante de mi vida. Y, continúa, ha determinado toda mi vida profesional. Siempre he sentido que debo al viaje el primer verdadero entrenamiento o educación de mi mente. ¿Sabéis lo que es una mente? No es una cosa, aquí está el problema. La mente es toda la actividad relacionada con el neocórtex. ¿Sí? Ese recubrimiento gris de 1 centímetro y poco, que se ve cuando sacas un cerebro de un cráneo. Ese es el neocórtex. Y caracteriza a nuestra especie, que lleva en pie unos 200.000 años, nada más. Ningún otro animal tiene neocórtex. El perro, paleocórtex. Neo, nuevo. Paleo, antiguo. Bien, y como decía antes,
este neocórtex, la incorporación y su interacción con el resto del cerebro, es lo que potencia las proyecciones temporales, hacia adelante, hacia detrás, o sea, lo que va a pasar mañana, lo que ha pasado ayer, y no solamente proyecciones temporales, sino también en el espacio. Yo puedo pensar en lo que está sucediendo en la Farga, ahora mismo. Ningún otro animal. No tiene nada que ver la proyección con los mecanismos engranados en el disco duro, como la ardilla, que de forma compulsiva, cuando le toca, empieza a recoger frutos secos y a almacenarlos. Pero esto no es una auténtica previsión, una salida del momento presente. En el caso de la ardilla, es su momento presente que le obliga a recoger. ¿Sí? Bien. En cuanto pudo, Darwin desembarcó y cogió la diligencia que tardaría 2 días en llegar a Shrewsbury. Ya sabéis dónde está. Su padre y sus hermanas estaban encantados de verlo, aunque él quería reunirse con Henslow, su profesor en Cambridge, lo antes posible, para enterarse de las novedades y conocer a científicos que pudieran ocuparse de sus colecciones. Después de 5 días en Cambridge, se trasladó a la casa de su hermano Erasmus en Londres. En la capital, atestada y sucia, se dio cuenta de que ya era una celebridad. El esqueleto del megaterio había sido exhibido durante la reunión de la Asociación Británica en 1833, causando gran conmoción. Conoció a algunos de los más relevantes científicos y pensadores londinenses, incluyendo a su ídolo, el geólogo Charles Lyell, a la sazón presidente de la Asociación Geológica. Lyell le presentó a Richard Owen, anatomista, mala gente, catedrático de anatomía del Real Colegio de Cirujanos y después director del Museo de Historia Natural de Londres. Owen fue el hombre que acuñó el término dinosaurio. ¿Qué quiere decir? ¿Saurio? Lagarto. Terrible. Lagarto terrible. Dinosaurio. Bien. Darwin se hizo miembro de la Asociación Geológica y fue elegido miembro del Club del Ateneo, en el mismo momento que el novelista Charles Dickens. Sin embargo, su verdadero debut en el mundo científico fue la presentación a la Asociación Geológica el día 4 de enero de 1837 de su ponencia, Pruebas de la reciente elevación sobre la costa de Chile. Lyell estuvo en el público y la ponencia tuvo gran impacto. Resultó difícil, no obstante, encontrar especialistas que examinaran y describieran sus colecciones, hasta que la Tesorería británica ofreció el apoyo económico necesario para contratar a los expertos correspondientes a las categorías de pájaros, peces y reptiles, mamíferos y mamíferos fosilizados. A Darwin le quedó el trabajo sobre rocas y minerales, plantas e invertebrados. El célebre ornitólogo John Gould distribuyó entre 3 especies diferentes los especímenes de pinzón que Darwin creía variedades de la misma especie. En el año 1837, Victoria subió al trono del Reino Unido y en el mismo año Darwin empezó a escribir su primer cuaderno clandestino acerca de la transmutación de las especies, que posteriormente se llamaría evolución, término que tomó prestado de la teología natural. Mira por dónde. Aún no había pensado en el concepto de la selección natural, pero su primer intento de ilustrar la idea de la transmutación fue un dibujo de un árbol ramificado, cuyo tronco simbolizaba el linaje común de las especies. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos a hacer un salto y os voy a explicar con pelos y señales, poneos a temblar,
el mecanismo de la selección natural, ¿sí? Porque el Darwin, si se hizo imprescindible para la biología, es por sus teorías, no por su viaje alrededor del mundo. Bien, la teoría de la evolución, una cosa es selección natural, que es una mecánica de evolución. La teoría de la evolución realmente supone un conjunto de 5 teorías diferentes. En primer lugar, las especies se tienen que componer de poblaciones variables, porque si no tenéis una materia prima que varía, ¿de dónde vas a sacar los cambios? ¿Bien? ¿Alguna objeción violenta a la primera afirmación? Bien. En segundo lugar, la población se tiene que mantener mediante la reproducción sexual. ¿Por qué? Porque la reproducción sexual, a diferencia de la duplicación, admite pequeños fallos, en nuestro caso en el ADN. Perdón, ¿cuál era el primer aspecto de la teoría de la evolución? Es que me he quedado en blanco. No de individuos, pero has puntuado más alto que nadie. La variación de las poblaciones. ¿Vale? En segundo lugar, las poblaciones se tienen que mantener con la reproducción sexual para que haya variedades entre individuos. ¿Sí? Ya son 2. Cuando llegue al final os preguntaré cuáles son, ¿Todos? 3. Los individuos producen más huevos o semillas que las necesarias para la supervivencia de la especie. Sobran. Si no sobrasen, cualquier tipo de aniquilación diferencial acabaría con la especie. Tienen que sobrar individuos para que puedan ser seleccionados algunos y aún perdure la especie. ¿Sí? Bien. 4. Los individuos mejor adaptados a su entorno tendrán mayores probabilidades de sobrevivir y reproducirse. ¿Sí? Transmitiendo así sus rasgos a generaciones sucesivas. Hay una supervivencia diferencial y no aleatoria. Volveremos sobre esto, pero quedaos con la copla. Supervivencia diferencial, no todos tienen las mismas probabilidades de sobrevivir, y no aleatoria. No puedes morirte porque te ha tocado. Tienes que morirte por condicionantes del entorno que favorecen a los otros individuos que sobreviven. ¿Ok? Bien, y en último lugar, que el efecto acumulativo de toda esta historia es la descendencia con modificación. No es evidentemente, evolución, es lo contrario de lo estático. Entonces, volvemos al ejemplo de William Paley, el que decía que el hecho de que existiera un reloj, si lo encuentras en el camino, pues implica que ha habido un relojero. Va a ser que no, Por ahí vamos mal. A ver, Polonius le dice a Hamlet, esto es un ejemplo de Richard Dawkins, si pilláis algo de él, el gen egoísta, el relojero ciego, pero me parece que es un poco demasiado cañero con la religión. Creo que le debieron hacer daño de pequeño y que no lo ha superado. Pero lo que dice es genial. Bien. Methinks it is like a weasel. Según una estadística reciente, si hay algún navarro aquí, sabrá lo que quiere decir. Los extremeños no tendrán ni idea. A ver, ¿cómo se traduce esto? El methinks es antiguo, como es Shakespeare. I think. Tendría que ser I think. I think it is like a... Os ayudo con la última palabra, va. Comadreja, molt bé. Creo, el qué,
es elíptico, creo que es como una comadreja. Polonius y Hamlet están contemplando las nubes y se fija Polonius en una nube y dice esto. Creo que se parece a una comadreja, después de decir que sí parece una ballena o no sé qué. Vale. Hay 26 letras en el alfabeto inglés, más un espacio. Total, 27. ¿Cuál es la probabilidad de, en un ordenador programado para sacar letras aleatoriamente, salga una M como primera letra? 1,27, molt bé. Vale. Esto, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? No vamos a hacer todas las letras, porque solo hay un cuarto de hora. ¿Cuál es la probabilidad de que salga no solo la M como primera letra, sino además la E como segunda? Mira, la probabilidad de que salga esto, las letras aleatorias, es de 1 partido por 27 por 1 partido por 27. Vamos a hacer esta sola multiplicación. Si me equivoco, reíros, me daré cuenta. 2 sevens are 14, 2 sevens are 14, 15. 7 sevens are 49, 4, 7 sevens are 14, 56, 7, 19. O sea, solo las primeras dos letras, la probabilidad de que salgan, si no me he equivocado yo, es de 1 partido por 1729. La probabilidad de que salga toda la frase con sus espacios y letras, ojo, es de 10.000 millones de millones de millones de millones de millones de millones a 1. O sea, 1 partido por todos esos millones. No he ido diciendo millones porque me hace gracia. He contado, son 6 veces, 1 partido por 10 millones a 1. O sea que ni toda la vida esperando a que esto salga. Entonces, esto sería, ¿qué representan estas letras? Las mutaciones genéticas, aleatorias. ¿Cómo se puede construir un ser unicelular en base a las probabilidades estas tan increíbles de que salga solamente estos elementos, que no sé si hay 27 elementos aquí? Pues porque hay un efecto, que esto sí que es selección natural. ¿Qué hace la selección natural? ¡Ja! Lo que hace es lo mismo que si a este ordenador que hemos programado para sacar letras y letras y letras, le decimos, oye, si sale una letra en su sitio, fíjala. Ahí. Esto es lo que hace la selección natural. Fija cualquier mutación, mutación quiere decir cambio, nada más. Fija cualquier mutación útil. Fija cualquier cambio en función de su utilidad para ese individuo. ¿Cuántas generaciones, vamos a decir, cuántas veces hubo que hacer lo mismo con el ordenador programado para fijar los aciertos? Va, de 10.000 millones y millones y millones, uno, ¿cuántas veces tuvo que apretar el botón cuando se fijaban las letras? Una por cada letra. No, la idea no es mala, ¿1.000 millones? Sí, pues no. Entre 62, 64 veces hemos pasado de todos esos millones solo fijando las letras que salían en los lugares acertados. Es brutal. O sea que la selección natural sí funciona. Porque la aleatoriedad
recibe una especie de efecto embudo en función de la utilidad de las cosas. No se fija una mutación porque sí, sino porque funciona. Pero ojo, no hace saltos la naturaleza. ¿Por qué no? Imaginamos un cuerpo, mamá, papá, dos cuerpos, tienen toda una bioquímica ya construida sobre la utilidad en el entorno, en el comportamiento, etcétera, etcétera. Si el cambio fuera algo más que minúsculo, mataría al embrión, cuya bioquímica depende de la versión original. Por eso los cambios tienen que ser pequeñísimos, porque hay muchas más maneras de estar muerto que de estar vivo. ¿Sí? Pequeños cambios. Pero hay otra cosa que va funcionando en esto. Estamos hablando de mamíferos, de entrada. Esto es mutación genética más selección natural. La selección natural ya hemos visto que reduce aumenta las probabilidades. Hay la selección sexual. Esto es muy divertido, ¿verdad? ¿Cómo funciona la selección sexual? Funciona de una forma independiente. O sea, para la selección sexual no va directamente ligada a la supervivencia en el entorno, sino al capricho. Qué mono, ¿no? Entonces, un ejemplo es la cola del esto real. Gracias. Está en tierra. El tío no puede volar. Puede planear cortísimas distancias, metros, pero no puede volar. ¿Por qué no? Porque a las hembras se encapricharon por una cola un poco más grande. Y un poco más grande, y un poco más grande. Como el agrandecimiento de esta cola no supuso la desaparición de la especie, pues ahí tenemos un pájaro que antes volaba súper bien y ahora no puede. Pero reproduce como nadie. Además, cuanta más cola mejor. Peor volará, pero se reproducirá más. ¿Por qué? Cuando una hembra dice, qué cola más guapa, y se aparea con él, no solamente la descendencia masculina hereda la cola más grande, sino que la descendencia femenina hereda el gusto por la cola más grande. Y así se va haciendo más grande y más grande y más grande, hasta optimizarse. O sea, en cuanto empezar a perjudicar al animal, todo el tinglado se desmonta. ¿Sí? Bien. O sea que tenemos las dos cosas, mutación genética, pero luego la selección sexual que va conformando la reproducción según el interés de machos y hembras por atributos del sexo contrario. ¿Sí? Hay un chiste que refleja eso, porque la naturaleza, recordad, es un proceso ciego y estúpido. A nadie le importa. O sea, a la madre naturaleza no le importa que mueras o sufras. Funciona en base a apaños. El chiste que refleja exactamente el mecanismo de la selección sexual se refiere a un hombre que va por la jungla, seguro que lo habéis oído, con un yunque en el hombro. ¿No? No os hagáis ilusiones, no es muy bueno. Y se encuentra con un amigo. Y el amigo dice, ¿dónde vas con ese yunque en el hombro? Y el tío responde, pues es que si veo un felino grande, tiro el yunque y puedo correr mucho más deprisa. Lo que está diciendo la selección sexual es que la hembra dice, jolín, para tener esa cola tan inmensa
y seguir viviendo, debe tener unos genes de narices. O sea, no va más allá. Bueno, la belleza significa salud también. Sí, pero no en un pavo real, ¿o sí? Bueno, un pavo real con unas ¿El yunque? sí, con unas plumas brillantes. Sí, señora. Significa que, Ah, sí, sí. que está más sano. Sí. Sí, pero ¿de qué le sirve tanta salud si no puede volar? Porque se va a reproducir más, ya está. Bien, volviendo, última cosa, última observación. Hay concursos, a ver, tengo la palabra aquí que he marcado para no olvidarme. Todos estamos compitiendo con todos, ¿eh? Por el espacio, por los recursos, etcétera. Vale. Concursos, competiciones, ¿no? ¿Cuál sería la azarosa? Que es la mutación genética, espontánea. No sabes cuándo va a venir, ni por qué, ni cómo va a ser. Serían los dados. Por muchas veces que se tiren, mutación genética, dados. Pero luego hay el concurso de resultado proyectable. O sea que el resultado cuyo final no es azarosa, que va de talento, que va de previsión, que va de... como podrían ser los dardos. En principio, cuanto más practiques, cuanto más estudies el tema, cuando mejores son los, etc., aquí sí que el resultado va a ir en función del acierto. Esto, mutación genética, esto, mutación genética más selección natural. ¿Ok? Gracias por vuestra paciencia. Bueno, Muchas gracias. no más a vosotros.